Bien, hermanos, vamos a continuar y con la clase del día de hoy. El día de hoy vamos a hablar acerca de los libros apócrifos. Hemos estado hablando acerca de el canon, el origen, el desarrollo del canon, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Y bien, ya hablamos acerca de las cualidades que contiene un libro para ser considerado parte del canon. Decíamos que ese libro, esa escritura debería tener una autoridad intrínseca, autoridad en sí mismo. Ese es el punto principal. Y nosotros consideramos que hay otros libros en la escritura que no contienen esas características, que no tienen esa autoridad intrínseca. Y es a los libros que nosotros le llamamos los libros apócrifos o deuterocanónicos, que están fuera del canon. Libros que no son inspirados por Dios, pero que en algunas compilaciones a través de la historia se han adjuntado esos libros como parte del canon. Bueno, nosotros como un canon protestante, como canon, nosotros no tenemos esos libros dentro de nuestra Biblia. La mayoría de nosotros tenemos la Biblia versión Reina Valera, pero en general todas las Biblias protestantes no contienen estos libros deuterocanónicos apócrifos. ¿Cuáles son esos libros? Bueno, aquí solamente hay un resumen. Puede ser que existan otros compendios de Biblias que contengan algún otro libro, pero en general estos son los libros apócrifos más comunes que se han adjuntado en algunos compendios de Biblias. Es el libro de Tobías, un libro que habla acerca de las aventuras de una familia judía que viviendo en Asiria. Está el libro de Judith, es la historia pues, de esta mujer, Judith, que significa la judía. Como esta judía pues hace un acto heroico y rescata a los judíos de manos del ejército de Asiria. Es lo que narra el libro de Judith. Está el libro de adiciones al libro de Esther, que consta en una colección al libro de Esther, o sea, más usted tiene el libro de Esther en su Biblia, pero hay una adición a eso que no es parte del canon, que es considerada dentro de los libros apócrifos. Está el libro de sabiduría, sabiduría de Salomón, es una colección de proverbios. La última parte de este libro contrasta a Israel contra Egipto. Está también el libro de Eclesiástico. El libro de Eclesiástico igual es una colección de proverbios. Está el libro de Baruch. Este libro clama haber sido escrito por el siervo de Jeremías y consiste de alabanzas, oraciones y promesas. Está el libro de la historia de Susana. Susana es acusada de inmoralidad, pero es rescatada por Daniel. Esa es la historia que contiene ese libro. Está el libro de la canción de los tres hijos, canción de Sadrach, de Mesach y de Abednego, que contiene pues esos como cantos, supuestos cantos que estos tres hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, cantaron mientras estaban en el horno ardiente. Está el libro de Bel y el dragón, que son las aventuras de Daniel al rehusarse a adorar al ídolo de Bel. Está el libro de la oración de Manasés. Es una oración de arrepentimiento de Manasés que él hizo en Babilonia. Y bueno, este libro fue rechazado en un concilio en Trento. Y este libro quizás uno de los más que se nos viene más rápido a la mente, que son el libro de Macabeos, los libros de Macabeos, la narrativa histórica de las guerras de los judíos en el periodo intertestamentario. ¿Ok? Este simplemente es un resumen de los libros apócrifos. Pero la clase del día de hoy va a constar, hermanos, en
en responder la siguiente pregunta: ¿cuáles son las razones por las cuales estos libros fueron rechazados? Eso es lo que vamos a responder en esta clase. Y van a ser 6 razones por las que fueron rechazados estos libros y no forman parte del canon. La primera razón es que carecen de la dignidad de la inspiración divina. La segunda razón es que ellos mismos no pretenden ser inspirados o ser obras de profetas. La tercera razón es que no fueron considerados parte del canon cuando fueron escritos. La cuarta razón es el testimonio extrabíblico de Josefo y de otros que ahorita vamos a ver. La quinta razón es que no se menciona ningún apócrifo en ningún catálogo que tengamos de la iglesia primitiva. Y la última razón es que ni Jesús ni los apóstoles, nunca ellos citaron a estos libros como inspirados. Ok, ese es el bosquejo. Ahorita vamos a desarrollarlos de uno por uno. Primer razón por el cual un libro apócrifo no es considerado como parte del canon. Primeramente, entonces, es, hermanos, porque carecen de la dignidad de la inspiración. Estos libros contienen errores en sí. Hay errores históricos, hay errores geográficos, hay errores cronológicos, pero sobre todo hay errores doctrinales que se pueden, y por lo cual se puede deducir entonces que no son inspirados por Dios. ¿Okay? Por ejemplo, el libro de Macabeos, como hemos dicho, es un relato histórico, de hecho un relato histórico muy preciso. Por ejemplo, este no tiene problemas con errores históricos porque narra las guerras, ese no es su problema, pero tiene otros problemas. Mientras este libro está narrando la revuelta de los judíos lideradas por Matatías y sus hijos y Judas Macabeo. Ellos se rebelaron contra el rey sirio Antíoco y narra esas batallas entre los judíos y el rey Antíoco, quien intentó prohibir el judaísmo y fue el rey que profanó el templo de Jerusalén y cometió actos abominables dentro del templo. Bueno, los macabeos se levantaron en ese tiempo y pelearon contra este rey, y es lo que narran esas batallas. El segundo libro de Macabeos también narra lo mismo. Es una continuación del primero. Podríamos decirlo así. Algunos consideran que es una reescrituración de los mismos eventos, pero ahora descrita desde una perspectiva teológica espiritual. ¿Sí me entiende? El primer libro narra las batallas, el segundo libro continúa un poco con esa historia de las batallas, pero ya desde otra perspectiva, desde una perspectiva teológica, espiritual, como espiritualizando esos hechos, esos acontecimientos. Y el segundo libro se enfoca en el martirio de aquellos que defendieron la ley y le dieron un enfoque espiritual. Pero mire, por ejemplo, lo que dice el segundo de Macabeos 15:39. Cerraré aquí mi narración, dice el autor. Si la redacción de la obra ha sido buena y acertada, es precisamente lo que yo desearía. Si es mediocre y de poco valor, será que no he podido hacer algo mejor. Se da cuenta cómo el autor, a diferencia de los escritores o de los profetas, este autor está consciente de que este libro tiene errores y que no es, que es una obra suya y que puede contener errores y que puede ser una obra mediocre, que puede ser una obra de poco valor, y que él ha hecho lo mejor que ha podido. Usted nunca va a escuchar estas palabras en el apóstol Pablo, ni en Jeremías, ni en Isaías. Ellos dirán, Jehová ha dicho, y yo solamente digo lo que Jehová dijo, y nunca dudan de la autoridad o la perfección de esas palabras. Bueno, aquí vemos que pierde
o no tiene autoridad este libro por el mismo testimonio del autor de Macabeos. Luego dice también en el capítulo 12, verso 42, volvieron a la oración, rogando que el pecado cometido les fuese totalmente perdonado. Y el noble Judas exhortó a la tropa a convertirse, a conservarse limpios de pecado, teniendo a la vista el suceso de los que habían caído. Versículo 43. Y mandó hacer una colecta en las filas, recogiendo hasta 2000 dracmas, que envió a Jerusalén para ofrecer sacrificios por el pecado. Obra digna y noble, inspirada en la esperanza de la resurrección. Pues si no hubiera esperado en que los muertos resucitarían, superfluo y vano era orar por ellos. ¿En qué estaban poniendo la esperanza del perdón de sus pecados y de la resurrección? En el dinero, en la ofrenda. Entonces, eso va en contra de la sana doctrina, de la doctrina bíblica, que el perdón de pecados viene por gracia, por medio de Jesucristo, por gracia, por medio de un sustituto, pero nunca por medio de una oración, ni mucho menos por medio del dinero. Tenemos entonces estos errores doctrinales por los cuales este libro ha sido rechazado como parte del canon. Hay otro libro que está, es el libro de Tobit. El libro de Tobit, como ya he dicho, es el relato del Antiguo Testamento que narra la historia de un judío piadoso llamado Tobit y de su hijo Tobías. Dice el libro de Tobit 4:10, pues la limosna libra de la muerte y preserva de caer en las tinieblas. Las ofrendas, el dinero, libra de la muerte y preserva el caer en las tinieblas. Esto es contrario a lo que la Escritura nos dice, hermanos. O sea, el dinero no compra la salvación. Por eso este libro queda fuera del canon bíblico. Dice en el capítulo 6, verso 6, dijo el joven al ángel, hermano Azarías, ¿para qué sirven el corazón y el hígado de la hiel del pez? Él le respondió, sirven para que si un demonio o espíritu le atormenta a uno, quemándose ante él, ya no vuelva a molestar. Esta es una práctica, ¿qué? Una práctica oscura. Esta es una práctica de brujería. Y es, hermano, eso no es bíblico. Por eso estas prácticas pues van contrarias a la sana doctrina que el resto de la Escritura, que el canon bíblico enseña. En el capítulo 12, verso 8, buena es la oración con el ayuno, dice, y la limosna con la justicia. Mejor es un poco en justicia que mucho en iniquidad. Mejor es dar limosna que acumular tesoros. ¿Hasta aquí todo bien? Sí, ¿verdad? Mejor es dar limosna que acumular tesoros. ¿Todo bien? Pues la limosna, pero el problema es lo que sigue. La limosna libra de la muerte y limpia de todo pecado. Los que practican la misericordia y la justicia son repletos de vida. De nuevo, hermano. Bueno, usted se pregunta cuando ve la historia de la iglesia y ve cómo la iglesia católica conserva estos libros como canónicos y cometen los abusos que se han cometido históricamente, ¿no? De vender la salvación. Den limosna, y si ustedes dan limosna, pueden librar a uno de sus parientes del purgatorio. La limosna puede librar a las almas de la muerte, es lo que enseña la Biblia, pero estos libros no son canónicos, no son inspirados, Tienen errores que van en oposición al resto de las Escrituras. Ok, carecen entonces de dignidad de la inspiración. Segunda razón por la cual los libros apócrifos son rechazados o no incluidos en el canon es porque no pretenden ser inspiración o ser obras de profetas. Mientras que los demás libros, hermanos, que tenemos como canónicos, sí reclaman ser palabra de Dios
y se imponen con autoridad sobre los creyentes. Estos libros, hermanos, no hacen ese reclamo. Estos libros no lo hacen. Macabeos, primera Macabeos 9:27 dice, tribulación tan grande no sufrió Israel desde los tiempos en que dejaron de aparecer los profetas. El mismo libro de Macabeos hace una remembranza hacia atrás, que recuerden, el libro de los Macabeos fue escrito en el periodo intertestamentario, desde el último de los profetas hasta antes de Cristo. En ese periodo de silencio se escriben estas obras históricas de las batallas de los judíos, se escriben, pero miren lo que dice aquí, el mismo escritor reconoce, hace un vistazo hacia atrás y dice, Israel no sufrió tribulación tan grande desde que dejaron de aparecer los profetas. El escritor reconoce, no ha habido profetas. No ha habido profetas. Hubo un tiempo en que cesó la palabra de Dios por medio de los profetas y no se ha escrito nada inspirado. No ha habido inspiración. Y él no está diciendo, este libro es nueva inspiración. No, él no está diciendo que este es un libro profético. Al contrario, está diciendo, no ha habido más revelación de parte de Dios. Siguiente razón. Estos libros deuterocanónicos quedan fuera porque no fueron considerados parte del canon cuando fueron escritos. Fue a causa de judíos, hermanos, con influencia en la ciudad de Alejandría, que surge un compendio, una recopilación de libros para formar lo que pudiera ser el Antiguo Testamento. Judíos que tenían dinero, que tenían poder en Alejandría, mandaron que se hiciera una traducción del hebreo al griego del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento fue escrito ¿en qué? En hebreo, ¿verdad? Ya lo saben. Bueno, tiempo después, judíos adinerados quisieron tener una copia de ese Antiguo Testamento en hebreo, pero ahora al griego. Al griego. Y esa traducción del hebreo al griego es lo que se conoce como la Septuaginta, que fue esa traducción del hebreo al griego. ¿Cuándo pasó esto? En el periodo intertestamentario, 250 años antes de Cristo. Antes de Cristo. En Alejandría, en Egipto. Y se conoce como la Septuaginta porque estos hombres adinerados llamaron a 72 judíos sabios. Creo que eran 6 de cada una de las tribus. Esa es lo que dice la tradición, que mandaron traer a 6 por 12. 72. Entonces sí eran 6. No recordaba bien el número. Eran 6 judíos sabios de cada una de las tribus para reunirse y hacer la traducción del hebreo al griego. Y por eso se le llama Septuaginta, que significa 70 o los 70. ¿Por qué se pidió esta traducción de la Septuaginta? En esos años, recuerden, en esos años el pueblo judío estaba disperso. Se encontraba esparcido por todo el imperio, y Alejandría en especial estaba lleno de judíos. Estaba lleno de judíos, y estos judíos ya no hablaban hebreo, hablaban el griego. Entonces el judío, para conservar y tratar de preservar sus escrituras, su conocimiento de Dios, hicieron ese esfuerzo para que las nuevas generaciones o estos judíos que ya no hablaban hebreo tuvieran el Antiguo Testamento, tuvieran la palabra de Dios escrita en su idioma que ahora ellos tenían, que era el griego. Esa fue la razón por la que se hizo la Septuaginta. Bueno, estos sí comenzaron su trabajo, estos 72 hombres comenzaron su trabajo, comenzaron traduciendo
el Pentateuco, los primeros 5 libros. Después, con el tiempo, terminaron de traducir todo el resto de los escritos del Antiguo Testamento. Pero el asunto es que también adjuntaron a ese compendio, adjuntaron estas otras obras, como estas otras obras, algunos de los libros que vimos al principio como apócrifos, lo adjuntaron a la Septuaginta. Pero esa adición a la Septuaginta, a este compendio, no implicaba que ellos reconocieran que esos libros eran libros inspirados. O sea, los pusieron ahí como un apéndice. Aquí está el canon del Antiguo Testamento que siempre hemos tenido, pero vamos a poner aquí estos libros históricos que no son inspirados, pero que también forman parte de nuestra historia como nación. Los vamos a poner aquí para el conocimiento de estas nuevas generaciones que están lejos de su tierra y que ya ni siquiera hablan. Entonces, pusieron esos libros ahí para testimonio de las nuevas generaciones, pero no porque creyeran que fueran inspirados. Entonces, si usted tiene acceso a esta versión del Antiguo Testamento de la Septuaginta, pues va a encontrar que están estos libros apócrifos ahí. Pero no fueron considerados como al igual que los otros. Vamos a ver. Y esto se refuerza, hermanos, con el siguiente punto, la siguiente razón. Estos libros canónicos quedan fuera del canon porque tenemos un testimonio extra bíblico, testimonio de Josefo, del Talmud y de otros, de que aunque existían, por ejemplo, dentro de la Septuaginta, no lo consideraban como libros inspirados. Ya hablábamos un poco del testimonio de Flavio Josefo en una clase pasada, historiador de la época de Jesucristo, y él escribió: desde Moisés hasta Artajerjes, rey de Persia, que reinó después de Jerjes, los profetas que sucedieron a Moisés escribieron la historia de los acontecimientos de su tiempo en 13 libros. ¿Recuerdan cuáles eran esos 13 libros? El Tanaj. ¿Recuerdan? El Tanaj. Desde Artajerjes se escribió también. Hasta nuestros días se ha escrito la historia de todos los acontecimientos. Primero dice, la primera frase dice, desde Moisés hasta Artajerjes se escribieron los acontecimientos, palabra inspirada, en 13 libros, que son el Tanaj, que es lo que nosotros ya vimos, que es exactamente, son los mismos libros, pero más condensados. Nosotros dividimos algunos. Ahí está la palabra de Dios. Pero dice, desde Artajerjes hasta nuestros días se ha escrito la historia de los acontecimientos. Se ha escrito historias. Pero estos escritos no han sido considerados dignos de la misma autoridad que los anteriores, porque no ha existido una sucesión exacta de profetas. No ha habido profetas. Este es el testimonio de un judío, de un historiador judío extrabíblico. No ha habido profetas. ¿Ok? El Talmud de Babilonia es una recopilación, hermanos, de enseñanzas, debates e interpretaciones de rabinos judíos sobre la ley de Moisés. No es parte de la Biblia, sino solamente son comentarios sobre la tradición del judaísmo. Se llama Talmud de Babilonia porque fueron compilados, estos escritos fueron por judíos que se encontraban en lo que es el actual Irak. Irak antes, ¿dónde estaba Babilonia? En Irak. Bueno, en ese escrito dice, después que murieron los últimos profetas, Ageo, Zacarías y Malaquías, el Espíritu Santo se apartó de Israel. Sin embargo, todavía se servían de la voz celestial. Cesaron los profetas. No ha habido revelación. Dios ya no ha vuelto a hablar. Pero tenemos más escritos, pero no son palabra de Dios.
no son palabras, no fueron considerados palabra de Dios, sino solamente libros históricos. Dice, sin embargo, todavía se servían de la voz celestial. ¿De qué voz celestial? De la que Dios ya había hablado. Dios no ha hablado nueva revelación hasta el último de los profetas. Sin embargo, lo que Dios ha hablado es de eso de lo que nos valemos. Ok, entonces esa es una razón por la cual estos libros que se escribieron después de los profetas no son canónicos, no son palabra inspirada. Este testimonio explica por qué los judíos no consideraban esos escritos como inspirados. Después de la destrucción de Jerusalén, hermanos, ya ahora vamos a pasar después de Jesús. Jesús profetizó, ¿verdad?, que ese templo iba a ser destruido, el templo de Jerusalén, y afirmativamente el templo de Jerusalén 70 años después fue destruido por los romanos. Entonces, ¿qué pasó con los judíos? ¿Qué pasó con el Sanedrín de judíos? Bueno, el remanente, lo que quedó del Sanedrín de los judíos, se movió, se trasladó de Jerusalén a una ciudad que se llamaba Jamnia. Y en el año, la destrucción fue en el año 70 después de Cristo, ya no tenían ciudad, ya no tenían templo, se trasladó el Sanedrín a esa ciudad, a Jamnia, y en el año 90 se unieron, fueron convocados por el rabí llamado Akiva, llamó a concilio, y uno de los puntos que trató ese concilio fue la discusión sobre el reconocimiento de cuáles eran los libros inspirados por Dios. ¿Okay? Y el resultado que salió de ese concilio, hermanos, es lo que hoy tenemos como el Antiguo Testamento de nuestras Escrituras. Así, como usted lo tiene ahí. Y no incluía los libros apócrifos, los libros deuterocanónicos. Tenemos exactamente lo mismo. Los libros, como los de Macabeos, fueron rechazados como libros inspirados. Tenemos además otro texto, el texto masorético, como testimonio. Los masoretas, hermanos, eran un grupo de judíos que vivieron en la época de Jesús. Cuando Jesús vivió y estuvo su ministerio, estos hombres existían, los masoretas. ¿Qué hacían estos hombres? Estos hombres, los masoretas, eran judíos que tenían la responsabilidad de hacer copias fidedignas del Antiguo Testamento, de las escrituras que ellos tenían. La mayoría de ellos eran rabinos, eran hombres estudiosos, y ellos compilaron el llamado texto masorético. Lo compilaron. Y ese texto, hermanos, es el más usado por quienes han traducido la Biblia. Cualquier estudioso de la Biblia que quiere indagar sobre el texto original, sobre lo más cercano, sobre lo más puro que pueda haber, acuden al texto masorético. Por la autoridad que tenían esos hombres de ser copias fieles, de estar haciendo copias fieles del Antiguo Testamento, porque usted ya lo sabe, no tenemos el original. No tenemos libros originales, pero el texto masorético, hermanos, es el más fiable. Es el más fiable debido a que fue a su proveniencia, ¿no? Este texto masorético conserva, hermanos, también los mismos libros que los judíos reconocían como inspirados, sin los libros apócrifos, sin los libros deuterocanónicos, que son, hermanos, entonces el compendio del texto masorético es el mismo compendio que tenemos nosotros del Antiguo Testamento sin los libros deuterocanónicos. Ok. Razones y más razones. La quinta razón, hermanos, es que no se menciona ningún libro apócrifo en ningún catálogo que haya tenido la iglesia primitiva. El primer cristiano primitivo en abordar este tema explícitamente sobre la cuestión de una lista, de tener una lista precisa de los libros del Antiguo Testamento fue Melito, obispo de Sardis, y fue en el año 170 después de Cristo.
y él no aceptaba ninguno de los libros apócrifos. Ese es el primer registro. El otro registro que tenemos, hermanos, es el de Atanasio de Alejandría, en el año 367 después de Cristo. Este hombre es el que ya lo hemos estudiado, el credo de Atanasio, que defiende la Trinidad. Y también Atanasio fue conocido por participar en el concilio de Nicea, concilio importantísimo sobre la defensa de la fe. Hermanos, bueno, Atanasio hizo un documento, fue encontrado un documento de Atanasio que se llama la Carta Festal o la Carta de Pascua. Y en ese documento él rechaza tajantemente a Tobías, a Judith y a Sabiduría, los libros apócrifos. Y dice lo siguiente: pero para una mayor precisión debo añadir también esto. Hay otros libros además de estos, que ciertamente no están incluidos en el canon, pero que los padres dispusieron que fueran leídos por aquellos que recién se incorporan a la iglesia y desean ser instruidos en la palabra de la piedad. Estos son la sabiduría de Salomón, la sabiduría de Siriaca, eclesiástico, Esther, Judith, Tobías y la llamada enseñanza de los apóstoles, la Didache. Recuerdan que les dije, hay otros documentos aparte de estos. De hecho, incluso hubo un tiempo donde estudiamos la Didache, pero no es un libro, no es un libro inspirado. Y el pastor. Bueno, vemos cómo esos libros, aunque estaban presentes, eran tratados aparte. No son canónicos, pero si alguno se está adentrando a la fe del cristianismo, es bueno que conozca de historia algunas cosas, pero no son la regla y la fe de conducta de la iglesia. No son canon. Ok. Entonces tampoco la iglesia primitiva hace mención a esto. Y por último, hermanos, estos libros no son anexados en el canon, los libros deuterocanónicos, porque ni Jesús ni los apóstoles citaron parte de sus textos. Jesús nunca citó un libro deuterocanónico. Los apóstoles tampoco lo hicieron. Vean, el Nuevo Testamento, compuesto de 27 libros y 4 evangelios, hechos, epístolas, tenemos el libro de Apocalipsis, hace 280 citas directas, hace alusiones al Antiguo Testamento, 280 veces lo hace, hacia el Nuevo Testamento. ¿Cuántas citas, cuántas alusiones se hace a los libros apócrifos? 0. Ninguna. Ninguna cita hacia esos libros. Entonces, hermanos, estas son las 6 razones, a manera de resumen, por las cuales un libro o esos libros que se encuentran en la Biblia Dios habla hoy, de la Iglesia Católica y otras, la Septuaginta del Antiguo Testamento, la Septuaginta, están ahí, pero hermanos, estas son las razones por las cuales no son consideradas palabra de Dios, con la autoridad divina para guiar nuestra vida, para establecer doctrina en la iglesia. No son ley para nosotros, no lo que su contenido no es autoridad sobre el pueblo de Dios, porque nunca lo fue, hermanos, y porque nunca esa misma palabra reclamó que tenía esa autoridad, y porque Jesús nunca lo hizo y la iglesia no lo aceptó hasta mucho tiempo después que la iglesia romana hizo que en esa permanencia de esos libros, tomarlos de ahí para sacar doctrina e imponerla como ley al pueblo. Como hablábamos, el asunto de las indulgencias, el asunto de poder sacar a un alma del purgatorio. ¿De dónde salen todas esas doctrinas? De los libros apócrifos, de los libros deuterocanónicos. ¿Ok? Entonces, pero como hemos visto, hermanos, esto no es correcto.
Hasta aquí, hermanos, concluimos la clase y la próxima semana continuamos. Vamos a tener un receso y ahorita iniciamos nuestro culto, hermanos, de adoración.